Esta es una realización de Producciones Documentales ProArtel Argentina. Hoy presentamos Antártida. El sexto continente. Segunda parte. Locución: Ernesto Fritz. Coordinación de guión: Guillermo Hardwick. Producción ejecutiva y realización: Eduardo Terrile. Diario de viaje. 22 de febrero de 1989. Sobrevolábamos las costas orientales de la isla Ross, sobre el mar de Weddell, para describir una de las características más notables del paisaje antártico: la monotonía de sus horizontes. El continente antártico es sumamente extenso. Con una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados, supera holgadamente la extensión del continente europeo y representa aproximadamente la 15ª parte de la totalidad de las tierras emergidas del planeta. Esta superficie continental aumenta considerablemente en invierno, al congelarse parte del mar y transformarse en superficie sólida. La existencia de la Antártida en el conocimiento del hombre viene de tiempos muy remotos. Antes de que los hombres pudieran desembarcar en el continente austral, mucho tiempo antes, supieron de la existencia de estas tierras. La historia del continente antártico se inserta dentro de la historia general de la humanidad a partir de los años 600 antes de Cristo, cuando los griegos, dentro de su esquema de teorizaciones, comprendieron que había de haber una masa continental que contrapesara el mundo conocido, aquel mundo del Mare Nostrum, el mundo mediterráneo. Y a esa masa continental que ellos presintieron la denominaron con el nombre que actualmente le damos al continente: Antiarcos, por oposición a la constelación de la Osa. Contemporáneamente también se ha rescatado una leyenda maorí, vale decir, 600 años antes de Cristo. Parece que algún nativo maorí navegó muy hacia el sur por varias lunas y llegó un momento en el que no podía avanzar en razón de que el mar comenzaba a solidificarse. Él lo denominó como Mar de Arurus. También en el camino este de las leyendas, y vinculado ya directamente con nuestro territorio nacional, un investigador salesiano, el padre Belsa, rescató hace algunos años una leyenda de los indios Aus, aquellos que vivían en la región oriental de la península Mitre. Esta leyenda, rescatada por el padre Belsa, cuenta que los primeros habitantes de la Tierra del Fuego llegaron a ella a través de el archipiélago de las Islas Antárticas, por el camino de los hielos, como ellos supieron definirla. Hoy, la vida humana establecida en pequeños asentamientos a lo largo de esta masa continental de hielo depende exclusivamente del traslado desde el continente de todo lo necesario para la subsistencia, ya que, de no ser así, el hombre sería protagonista de lo que podría llamarse una odisea antártica sin ninguna posibilidad de supervivencia. Exploradores tejieron durante sus aventuradas incursiones a la zona antártica. En sitios distantes, inimaginables, más allá de extensos campos de hielo marino, aún es posible hallar vestigios de campamentos de náufragos de principios de siglo. El día se había presentado muy brillante desde temprano, y los pronósticos meteorológicos
anticipaban que tendríamos buen tiempo durante varias horas. Por ello, con la finalidad de documentar una de esas historias, decidimos trasladarnos en helicóptero hacia la isla Cerro Nevado, donde perduran elementos de uno de los naufragios más patéticos de la historia antártica. En tanto, fuimos testigos de una de las tradicionales ceremonias a la que deben someterse los recién llegados a la Antártida, el bautismo de hielo. Según los cálculos, estimábamos en varias horas la jornada de rodaje, especialmente para aprovechar la increíble luminosidad del día, de manera que equipamos los helicópteros con suficiente material de filmación. Llevamos también la indumentaria antártica completa, ya que estaríamos expuestos mucho tiempo a la temperatura ambiente, que con los fuertes vientos supera los 30 grados centígrados bajo cero. La expedición Nordenskjöld fue sumamente importante para el conocimiento geográfico, geológico y paleontológico de la península antártica. Pero para la República Argentina tiene además una significación mayor, dado que es el ingreso masivo de nuestro país en la actividad antártica, mediante actos oficiales como en la instalación de un observatorio de apoyo en la isla de los Estados, la participación del alférez Sobral como miembro de la expedición y también la participación de la ciudadanía argentina mediante donaciones en víveres, en utensilios para su habitación en la zona antártica. Además, ciudadanía que le brindó a su regreso del viaje una cálida recepción, y es quizás las circunstancias de este regreso lo que la hacen más significativa para la historia antártica argentina. El buque de los expedicionarios, el Antarctic, comandado por el capitán Larsen, había naufragado en su intento de hacer el relevo de la expedición sueca. Al no tener noticias del destino de la expedición, el gobierno envía a la antigua cañonera Uruguay, la corbeta Uruguay, quien logra rescatar a los expedicionarios en la isla Cerro Nevado. La aeronavegación en la Antártida está considerada como de alto riesgo, por lo que es habitual que los vuelos en helicóptero se realicen de a 2 unidades. Finalmente, al cabo de un trayecto a través de las caprichosas formas geológicas propias de este continente erosionado y particular, arribamos al sitio previsto, el refugio del explorador Otto Nordenskjöld. El 12 de febrero de 1902, el buque Antarctic de la expedición científica sueca dejaba en la isla a 6 de sus integrantes, al frente del geólogo Nordenskjöld, quien ya había frecuentado los mares boreales, donde con el Antarctic recorrió las costas de Groenlandia. Apenas desapareció en el horizonte la silueta del Antarctic, los 6 hombres iniciaron la dura tarea de terminar lo antes posible la construcción de la cabaña, donde debían invernar hasta que regresara por ellos el buque. El sitio del refugio ocupaba una pequeña bahía en la costa este de la isla Cerro Nevado, azotada por un viento helado y constante. En tanto, el Antarctic, que aquí vemos partiendo meses antes desde Buenos Aires, había regresado al mar de Escocia, y ya en el mar de Weddell encontró excesivamente denso el hielo, a tal punto que no pudo sobrepasarlo. Por lo tanto, intentaría dar un rodeo para aproximarse por el este al refugio de Nordenskjöld, pero la suerte le fue adversa. El hielo marino lo aprisionó como una pinza gigantesca y destrozó su casco. En pocas horas, el Antarctic desaparecía bajo el mar helado. El grupo, integrado por el doctor Borman,
meteorólogo dedicado a trabajos de geofísica. El doctor Nordenskjöld, al frente de la expedición. El alférez Sobral, que representaba a la Argentina y colaboraba con Bormann en las exploraciones. El marinero Jonassen. El doctor Ekelöf, médico de la expedición, y el marinero Akerlund permaneció en el refugio sobreviviendo con las pocas reservas y racionando cuanto podían para subsistir. La vivienda de estos pioneros, donde permanecieron 2 años angustiantes frente a la incertidumbre de que algo inesperado habría sucedido, era una construcción de madera de 6 metros con 30 de largo por 4 metros de ancho. Reconstruida con sus mismos elementos y conservada intacta por la Dirección Nacional del Antártico, sus paredes eran dobles para aislar el interior de los rigores del clima antártico. Techo y paredes estaban asimismo forrados con grueso cartón. La parte superior de la vivienda fue destinada a depósito de material técnico y alimentos. Los ambientes mínimos y funcionales favorecían la conservación del calor. Esta fue una experiencia singular, ya que era la primera vez que el hombre intentaba durante el crudo invierno, y con los escasos recursos con que contaba por aquel entonces la tecnología polar, largas penetraciones en ese mundo helado, desconocido, que recién comenzaba a despertar el interés científico de la humanidad. Numerosos elementos configuran patéticas muestras de aquella lejana epopeya científica antártica. Estos objetos encontrados en los alrededores del refugio encierran en sus silencios las angustias de una dolorosa soledad, del abandono y la incertidumbre de ignorar hasta cuándo podrían sobrevivir con esos pocos objetos y las magras raciones de alimentos que se agotaban irremediablemente. Cuando llegó el primer verano, los hombres se aprestaron a recibir al Antártic, que debía regresarlos a la civilización. Pero los días pasaban y el Antártic no llegaba. El mar comenzó a congelarse y el grupo debió organizarse para pasar una segunda invernada. Con las escasas provisiones que quedaban del año anterior, esencialmente pingüinos y focas cazados en la zona, establecieron un riguroso régimen alimenticio, muy racionado, que les permitiría sobrevivir hasta el otro año, cuando las condiciones del mar mejoraran y el buque pudiera acercarse a la isla. Desde la bahía, el solitario paisaje antártico diezmaba las esperanzas del grupo. Diariamente, uno de los expedicionarios ascendía a un cerro cercano y transcurría casi todo el día observando desde la altura la línea del horizonte. La incertidumbre sobre la suerte corrida por la expedición conmovió a los medios científicos de todo el mundo. El gobierno argentino dispuso entonces acondicionar a la cañonera Uruguay para intentar la búsqueda de los expedicionarios. El 8 de octubre de 1903, comandada por el teniente de navío Julián Irízar, la Uruguay inició su viaje de rescate al Océano Antártico. Allí, en la isla Cerro Nevado, hallaron a los náufragos del Antártic tras vencer los peligros y dificultades del mar de Weddell. Culminaba así la misión que se les había encomendado. Este episodio configura un verdadero símbolo de desafío humano frente a las fuerzas de la naturaleza. Una naturaleza que resulta extremadamente despiadada en el último confín del mundo, escenario polar. Incansablemente incursionábamos los vastos horizontes antárticos para documentar minuciosamente todos sus rincones. Durante el vuelo, reflexionábamos acerca de la magnificencia extraña de estos sitios remotos, cuyo conocimiento constituye una experiencia enriquecedora y única. Con rumbo hacia el noroeste, volábamos en dirección a la base Esperanza, ubicada en el interior de la bahía del mismo nombre. Cuando las bases no disponen de pista de aterrizaje, se utilizan los glaciares, cuya planicie helada permite operar a estos aviones,
aunque se requiere mucha pericia para la maniobra, denominada anevisaje. La base Esperanza se encuentra a varios kilómetros de distancia de este glaciar utilizado para descender, de manera que parte de su dotación llegó a recibirnos con sus vehículos antárticos. Estos móviles son el medio de desplazamiento más apropiado para esta zona. La tecnología moderna provee al hombre de estos vehículos llamados comúnmente gatos de la nieve para movilizarse en las regiones polares. Desde lo alto del glaciar observábamos el marco imponente de la bahía, rodeada de hielos eternos y castigada por vientos que en esta zona superan los 220 kilómetros por hora, con temperaturas inferiores a los 30 grados centígrados bajo cero. Emplazada sobre la costa hacia el fondo del panorama, las diminutas siluetas de las construcciones que forman la base Esperanza. Otro de los medios de transporte idóneos para esta región son los trineos de perros. En 1953, el entonces capitán Jorge Leal, jefe de la base, y quien 12 años después alcanzara notoriedad por su expedición terrestre al Polo Sur, hizo traer desde Bahía Margarita una pareja de huskies y sus cachorros, con la finalidad de constituir una jauría adiestrada con la cual penetrar en el interior de la península. Desde aquel momento, el grupo del capitán Leal efectuó numerosos reconocimientos ampliados en los años siguientes. Habituales vecinos de los perros son los pichones de las pingüineras cercanas. Para estos trabajos se utilizan preferentemente perros de raza husky y malamute, originarios del Ártico, y que aquí, por el cambio de alimentación, han aumentado su talla y peso en sucesivas generaciones. La alimentación se efectúa con carne de foca o se le suministra una preparación llamada pemmican, a base de carne disecada y adicionada con vitaminas y minerales. El trineo utilizado en estas bases tiene aproximadamente 2,50 metros de largo y puede llevar considerable carga, además del conductor de los perros. Dados los riesgos de grietas en la superficie del hielo, se llevan sogas, esquís, taladro para hielo, como medidas de prevención ante inesperados accidentes. ¡Atento! Agitando el látigo y con sostenidos gritos, el conductor del trineo estimula a los perros, especialmente cuando debe realizar un gran esfuerzo en las cuestas heladas o donde hay nieve reciente. Cada trineo es tirado por 4 pares de perros y el perro guía, adiestrado para obedecer las indicaciones del conductor, cuyas órdenes solo van dirigidas a este animal que encabeza la formación y cuyo comportamiento inducirá al resto. ¡Alto! ¡Échese! ¡Échese! Desde 1953, muchos son los refugios que se han construido en la península antártica. Estos refugios poseen víveres, combustible, alimento para perros y equipos de dormir. Estas pequeñas construcciones estratégicamente distribuidas cada 20 kilómetros aproximadamente configuran verdaderos oasis en el desierto helado, que durante los violentos temporales de nieve ofrecen al viajero antártico o a las patrullas de reconocimiento la posibilidad de cobijo, única forma de sobrevivir en las áreas desoladas distantes de las bases. Las patrullas de trineo controlan periódicamente los refugios y reponen los víveres que deben calcularse para varios días debido a la prolongada duración de los temporales. Los perros, en tanto, reponen sus energías descansando a la intemperie, como lo hacen habitualmente día y noche, ya que su organismo se adapta perfectamente a esas crudas condiciones de frío.
De gran nobleza, incansables en cualquier situación, merecen el respeto del hombre de esta región, ya que muchas veces de ellos depende su vida. Durante el verano austral se intensifican las investigaciones científicas, especialmente las que se llevan a cabo en el mar. Jóvenes científicos de diferentes institutos de investigación transcurren largas temporadas soportando las condiciones más crudas y peligrosas en la investigación de la ecología costera a través de la observación de crustáceos. La riqueza que poseen las aguas del océano Antártico contrasta con la pobreza del ambiente terrestre. El primer eslabón de la cadena alimenticia en el mar es el plancton, compuesto por organismos vegetales y animales. En el zooplancton se destacan los crustáceos y entre ellos una variedad llamada comúnmente krill, considerado una de las reservas de proteínas mayores del mundo. Capturados durante la noche con una trampa de luz especialmente diseñada para tal fin, los científicos han comprobado el comportamiento de estos crustáceos que son atraídos notablemente por una fuente lumínica. El krill sirve de alimento a los moluscos marinos como el pulpo y el calamar, como asimismo a peces, pingüinos, focas y ballenas. Pero en las costas de Bahía Esperanza, estos animales sirven al hombre para orientar su sabiduría, llevándolo hacia un conocimiento más profundo de su entorno natural. El estudio de anfípodos, su alimentación, su evolución, constituye otro de los aportes valiosos del territorio antártico a la ciencia mundial. Afuera, en tanto, el viento gélido azotaba la bahía con inusitada furia. La temperatura alcanzaba los 40 grados centígrados bajo cero. El cielo se oscurecía ennegrecido por el temporal. En un extremo de la base, sobre un promontorio alto, las cruces de los que ya no están. Ellas representan el recuerdo de aquellos que sucumbieron en la incansable tarea de trasponer los umbrales de lo desconocido, y su evocación silenciosa, infinita, ya forma parte del paisaje antártico. Con dirección sudoeste, habíamos puesto rumbo hacia la prehistoria, a aquellos sitios donde es posible el contacto directo con los testimonios del pasado remoto. Ante nuestros ojos, en todas direcciones, la gran masa de hielo, que representa la mayor fuente de agua dulce de que dispone el planeta. De acuerdo a apreciaciones estadísticas, si se derritiera repentinamente todo el hielo existente en la Antártida, el nivel de los mares se elevaría 70 metros, con lo cual la mayoría de las ciudades del mundo desaparecería bajo las aguas. Este reservorio de hielo es también un reservorio de elementos naturales, organismos animales y vegetales increíblemente conservados debajo de las capas de hielo o en las cuencas sedimentarias y que dan una clara idea de la vida primitiva cuando el continente formaba parte del sistema Gondwana y sus condiciones climáticas eran muy distintas a las actuales. Los campamentos científicos antárticos centran sus objetivos en estudios geológicos, paleontológicos, estudios geofísicos y de ecología ambiental. Sus integrantes transcurren largas temporadas abocados a la tarea de exploración y análisis. La llegada de los helicópteros significaba noticias del continente, ya que entre nuestro equipo de filmación viajaba la bolsa de correos. Varios de ellos se ocultaron en sus carpas abstraídos en la lectura de las cartas que llegaban desde muy lejos. El aislamiento en estos sitios inhóspitos y la vida en los campamentos, especialmente en lugares muy castigados por las condiciones meteorológicas, es muy difícil. El síndrome antártico produce un deterioro progresivo de las defensas psicológicas,
lo cual en ocasiones altera el ánimo de los habitantes de este mundo particular. Por ello, la llegada de las cartas y el reencuentro con los afectos dejados en el continente actúa como un paliativo valioso. Sí, Hugo, bueno, avísame cuando la gente esté en zona de seguridad y confirmame, explota, estaca 47, primera estaca activa 50, cambio. ¿Algún sentido? Esta. Tanto los estudios del suelo antártico como los de bivalvos marinos, fósiles de aguas cálidas depositados en los planos de sedimentación y el análisis de la flora fosilizada de especies como el guindo y el coihue existentes en la región patagónica tienden a demostrar la relación directa entre el continente antártico y el sudamericano. También en el fondo del mar existen muestras del pasado que determinan la antigua existencia de aguas cálidas en los alrededores de las costas antárticas. Es el caso de los amonites gigantes, valvas fósiles con forma de espiral pertenecientes a moluscos extinguidos. Su hallazgo, tanto en las costas antárticas como en el sur de América y de otros continentes, configura una clara evidencia de la variedad de especies que poblaron estos territorios. Un grupo de paleontólogos trabajaba en tanto detrás de un hallazgo importante: la presencia en la Antártida de un curioso vertebrado terrestre. A través del tamizado de restos sedimentarios, los estudiosos encontraron dientes y trozos de mandíbulas que, analizados posteriormente, pertenecieron a una especie de marsupial de pequeño tamaño, cuyo origen se remonta al antiguo continente Gondwana. Se detectó en la Patagonia Argentina en épocas primitivas, pero desapareció posteriormente. Con algunas diferencias morfológicas, esta especie de eslabón perdido reapareció más tarde en Oceanía, indicio concreto de su primitivo hábitat en Gondwana. Uno de los hechos que más conmovió al espíritu de todo nuestro equipo fue el encuentro con las familias de la Antártida en la base Esperanza, cuyos niños, soportando verdaderamente la inclemencia de la región, concurren a la escuela cada mañana. En tanto el viento arrastraba con fuerza a la nieve, en el patio cerrado de la pequeña escuela se rendía homenaje a la bandera. A pesar del desafío cotidiano de enfrentarse diariamente a un sitio que posee las condiciones climáticas más crudas del mundo, sus rostros trasuntaban candor y paz. Sus tímidas manos, entrelazadas a los sones de la canción, eran un verdadero símbolo de pureza. Y su presencia representaba un auténtico ejemplo para las generaciones de todas las épocas y de todos los rincones de la tierra. No muy lejos de la escuela funciona la emisora radial, a cargo de las familias de la base. Su sonido en el aire es la demostración cabal del desafío de estas familias cuya misión es asentar la presencia humana en el sexto continente. Con el tema Argentina, mi tierra, inicia su transmisión correspondiente al día de hoy, LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, radioemisora instalada en la base Antártica Esperanza del territorio antártico argentino, extremo norte de la península antártica o tierra de San Martín, a los 63 grados 24 Su minutos transmisión sur, representa también la presencia del hombre como portador de un mensaje pacificador y sabio. Única relación que garantiza un futuro
para todos los pueblos de la tierra. Anteriores, la imponente silueta del rompehielos Almirante Irízar se deslizaba entre los témpanos, aproximándose a la bahía en misión de relevo de la dotación. En Antártida no existe una población permanente tal como la encontramos en otras partes del globo. Las instalaciones, destacamentos y bases son habitadas por una dotación de hombres que se renueva anualmente. Una excepción al poblamiento habitual lo constituye la base Esperanza, donde desde 1978 se viene desarrollando una experiencia sin precedentes, el afincamiento anual de grupos familiares completos en el llamado Fortín Sargento Cabral, y en el cual ya han nacido 7 niños antárticos. Momentos de gran emoción se vivían durante el recambio de la dotación. Hablar de asentamientos estables o permanentes no significa que estén habitados por las mismas personas, sino que las actividades no se han interrumpido y cada año un nuevo grupo ha continuado las tareas del anterior. Para las tareas de relevo, el rompehielos cuenta con 2 helicópteros, denominados Super Puma, de gran capacidad, lo cual facilita el transbordo de personal y equipaje. En este sentido, la técnica polar, que es el conjunto de conocimientos aplicados para satisfacer las necesidades humanas en la Antártida, ha progresado notablemente, especialmente en las últimas décadas, y a partir de la experiencia directa sobre el terreno. El uso de nuevos tejidos en la confección de la vestimenta antártica, la estandarización de dietas que contemplan mejor el desgaste calórico del organismo en zonas polares, la incorporación de vehículos especiales, la construcción de buques polares y rompehielos, la investigación de nuevos materiales para la edificación de viviendas adecuadas a las condiciones climáticas, hacen que las tareas científico-técnicas se desarrollen apropiadamente y con mejores resultados y un menor esfuerzo, especialmente durante los trabajos de campo expuestos al rigor del medio ambiente. Cuando un buque se aproxima a la región antártica, advierte la presencia de hielo mucho antes de divisarlo en el horizonte, ya que los extensos campos helados reflejan una pálida claridad en el cielo, a la manera de una gran ciudad cuya luminosidad se percibe a gran distancia. Cuando la temperatura de la superficie del agua baja a aproximadamente 2 grados centígrados bajo cero, la superficie del océano se cubre de hielo marino. Este hielo alcanza su máxima extensión en el mes de septiembre, abarcando un área gigantesca de más de 20 millones de kilómetros cuadrados, para luego comenzar a disminuir lentamente durante el verano. Durante las travesías por mar helado, es constante la observación del horizonte previniendo al timonel de los peligrosos bloques de hielo antiguo de gran dureza. Los modernos sistemas de navegación ofrecen mucha seguridad a los navíos, la cual resulta indispensable para transitar estos mares. Bueno, al momento 15 millas del buque. Ok, y nosotros tenemos el aviso.
El hielo es el soberano absoluto de estos reinos naturales. Él les imprime su forma y su belleza, pero representa un peligro para el navegante. Desde el puente se impartió la orden para que los helicópteros realizaran un vuelo de avanzada y efectuaran un minucioso reconocimiento de los obstáculos que pudieran presentarse en la ruta de navegación. Inmediatamente se puso en marcha el operativo de preparación de uno de los helicópteros para el vuelo previsto. En pocos minutos estábamos en vuelo. Frente a nosotros, la isla Rosamel mostraba los efectos de la erosión glaciaria en sus pendientes abruptas casi perpendiculares al océano. A su alrededor, los gigantescos bloques provenientes del hielo continental, los que efectivamente obstruían el paso del rompehielos, ya que cerraban completamente la ruta establecida en las cartas de navegación. Estos colosales bloques de origen muy antiguo provienen del hielo continental. Allí se forman en los glaciares y barreras de hielo a partir de sucesivas nevadas, las que al depositarse una sobre otra, comprimen a las capas inferiores y provocan la expulsión del aire. La nieve se transforma en una sustancia llamada firn, la que sepultada en profundidad se convierte en hielo. Debido a su plasticidad, el hielo avanza sobre el océano y forma las barreras de las que se desprenden los bloques de aspecto tabulado que dificultan a la navegación en estas aguas. Ante la imposibilidad de seguir avanzando, el almirante Irízar ancló durante la noche para reanudar la travesía a plena luz, debido a los riesgos que aguardaban en el siguiente tramo del recorrido. La jornada siguiente fue significativa, ya que reinaba a bordo una tensa calma y todos los dispositivos de seguridad estaban en alerta permanente. La razón era obvia. El paso establecido en los mapas estaba totalmente bloqueado por enormes témpanos. Para poder continuar el trayecto, el buque debía intentar el paso por un estrecho pasaje bordeando la isla Rosamel. Apenas una brecha desconocida en las cartas era el único sitio por donde trasponer la barrera. Desde el puente se impartieron las instrucciones y comenzó el temerario cruce. Lentamente, a velocidad mínima, el rompehielos avanzaba silencioso a escasos metros de las elevadas paredes heladas. Cuidadosamente se controlaba el sondeo de profundidad. 30 estribor. 30 estribor. Durante el interminable cruce, reinaba a bordo un deseo generalizado, que a pesar de la nobleza probada del navío, el casco resistiera en caso de una repentina colisión. Finalmente, la maniobra resultó exitosa y se reanudó la marcha a velocidad media debido a los témpanos que se interponían en el trayecto. El rompehielos Almirante Irízar es de fabricación finlandesa, desplaza 16.000 toneladas y sus motores alcanzan una potencia motriz de 18.000 caballos de fuerza. Frente a los bloques de hielo, actúa por colisión, debilitándolos con el impacto de la proa para romperlos posteriormente con el peso propio de la marcha. Como todos los modernos rompehielos, la parte inferior del casco del Almirante Irízar es plana, no posee quilla, de forma tal que si el hielo se compacta a su alrededor, emerge completamente y queda balanceado sobre el mar congelado.
Puede romper bloques que emergen hasta 1 metro sobre la línea de flotación y que alcanzan unos 5 metros de espesor. La velocidad óptima para atravesar campos de hielo es entre 9 y 10 nudos. Incansablemente, los bloques se estrellaban contra el casco, produciendo un curioso ruido metálico y una particular vibración en la estructura del navío. Frente a nuestros ojos, una naturaleza que estableció alrededor del polo un reino gigantesco, mágico, conmovedor, reservorio de impredecible belleza, obra única del Creador universal, el reino de los hielos.